Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para nosotros un gusto, una vez más, pues estar aquí reunidos para compartir el conocimiento y las experiencias del doctor Luis Jaime Cortés, pues con todos nosotros y a la vez dialogar, pues sobre música justamente. Me voy a permitir hacer una muy breve semblanza del doctor Luis Jaime, pues para quienes no hayan estado en las sesiones anteriores, puedan, cuando menos a grosso modo, pues saber algo de su trayectoria. El doctor Luis Jaime Cortés fue rector del Conservatorio de las Rosas, fue director del CENIDIM, es compositor, realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de las Rosas y el Conservatorio Nacional de Música. Tiene una licenciatura en Historia, una maestría en Filosofía y un doctorado en Artes. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Luis Jaime para que comencemos con esta conferencia que hoy será sobre Silvestre Revueltas. Bienvenido, doctor, adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Encantado de estar nuevamente eh, eh, esta tarde con ustedes. Es la tercera jornada. Ha sido muy agradable el estar en distintas conversaciones con maestros y jóvenes estudiosos de la música. Y bueno, pues hoy toca la tercera sesión, una sesión que estará dedicada a Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas es un compositor que todos tenemos en la mente cuando pensamos en la música mexicana, pero es un compositor del que al final no hay tanto escrito como debería, y de esa y muchas otras circunstancias alrededor de este autor voy a hablar hoy con gran interés. Quizá empezaré por mencionar que pues partiré de hablar de un libro que escribí sobre Silvestre Revueltas hace pues 20 años. Es un libro que está cumpliendo 20 años, a ver si creo que ahí se alcanza a ver. Ese libro, Favor de no disparar sobre el pianista, de Luis Jaime Cortés, sobre Silvestre Revueltas, y tiene un subtítulo que es Una vida de Silvestre Revueltas. Tiene fecha de la edición del año 2000, publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el CENIDIM. Este proyecto pues, llevó varias reediciones ya. Ha sido un libro del cual les hablaré ahora por la suerte que ha vivido, las circunstancias que lo han rodeado, pero decidí retomarlo ahora por una historia personal muy interesante, muy agradable, que me ocurrió ahora al final de la pandemia. El libro, como dije, es del año 2000, está cumpliendo 20 años, y cuando lo escribí, pues todavía pude hablar con la hermana de Silvestre, Rosaura, todavía pude conversar con la viuda de Silvestre Revueltas, Ángela Acevedo, y por supuesto, desde entonces tuve una entrañable amistad con la hija de Silvestre Revueltas, la doctora Eugenia Revueltas, que es curioso cómo la hija de Silvestre es escritora, una notable escritora, maestra de literatura en la UNAM, una gran maestra por muchas décadas. Y es curioso cómo el hijo eh, de José, el escritor, es músico, Román Revueltas. Bueno,
hablé con todos los miembros de la familia que pude hablar, con quienes tenían datos, información y demás, pero con Eugenia en particular tuve una relación realmente muy intensa a partir de ese momento y hasta hoy, eh, por varias razones. Primero, por ser la hija de Revueltas, luego, porque siendo ella escritora, pues siempre sus observaciones, las cosas que me decía, que me apoyaba para pensar en el proyecto, pues eran realmente muy, muy interesantes, muy valiosas para mí. Pero hicimos la presentación del libro en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, y ese año estuvo marcado también por una gran tragedia para la maestra, para la doctora Revuelta, y es que murió su esposo, el gran filósofo Abelardo Villegas. Don Abelardo Villegas era no solo un gran personaje, sino era una persona extraordinaria, cariñosa, en fin, una persona en muchos sentidos extraordinaria. Y murió apenas unos 3 o 4 días, muy pocos días antes de la presentación del libro. Y la doctora Revueltas estaba pues invitada a participar en la mesa. Ella era de las presentadoras del libro, de tal suerte que yo estaba seguro que no llegaría, ni siquiera tuve la imprudencia de llamarle para preguntar si llegaría a mi presentación, si estaba con la pena enorme de don Abelardo. Sin embargo, la doctora Revueltas llegó con todo lo que ello implicaba, dijo cosas muy lindas de su papá, de mi persona, y pasó toda la presentación muy bien. Además, siguió la historia del libro. Eh, yo terminé, digamos, mi trabajo de investigación sobre Revueltas. En ese momento consideré que debía dejar algún tiempo reposar lo que había estudiado de Revueltas después de terminar este libro, y entonces lo que hice fue dedicarme a otros temas, a otras investigaciones, a otros autores, y inevitablemente, como pasa, fui dejando de ver paulatinamente a la doctora Revueltas. Pero sucede que ahora, hacia el final de la pandemia o del encierro, del primer encierro de la pandemia, me busca por teléfono después de varios años de no hablar. Me llama la doctora Revueltas y me dice: oiga, eh, tengo que confesarle algo y tengo que disculparme, muy, muy afectuosa como es ella siempre. Dice: le debo confesar algo. Eh, ¿Usted recuerda lo que pasó hace 20 años con mi esposo? Yo llegué a presentar su libro y demás, y todo muy bien, pero debo decirle, debo confesarle con pena que no leí su libro. Presenté ese libro y no lo pude leer por las circunstancias y demás, y lo guardé. Y no lo leí en estos 20 años, hasta ahora con el encierro dije: tengo ese libro pendiente y lo voy a leer. Y se puso a leerlo y me llamaba, debo decir con toda la humildad que pueda, que muy emocionada con el texto, eh, y debo decir que su emoción y las lindas cosas que me dijo me volvieron a hacer pensar en un libro que yo mismo tenía, digamos, en el pasado, y marcó esto el inicio de un replanteamiento, de un regreso de mi parte al mundo de Revueltas, con algunos proyectos muy interesantes que les contaré si tenemos un poco de tiempo. El libro, Favor de no disparar sobre el pianista, toma su nombre, que parece un nombre un poco pues, raro. De hecho, se asocia a una película famosa francesa, eh, y se asocia a muchos juegos intelectuales de varia índole en el siglo XX, pero la motivación era muy precisa. Sucede que hay una película, uno de los clásicos del cine mexicano, Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, que pues Silvestre Revueltas hizo el trabajo musical con ella, pero lo que resulta muy emocionante es que en alguna escena de la película
en una cantina se oye un piano que empieza a tocar la cucaracha y todos los soldados, eh, el ejército de Villa, empieza a tararear la cucaracha a balazos. Imagínense la escena, que seguramente muchos la recordarán. En eso gira la cámara y vemos al pianista, y esa es la gran sorpresa, que es ni más ni menos Silvestre Revueltas. Es la única imagen en video, la única imagen móvil que tenemos de Silvestre Revueltas. Es una aparición maravillosa, es un extra en esa película, que está tocando el piano, pero al oír la balacera, voltea con cara de pocos amigos y saca un cartoncito que tenía ahí para esas ocasiones y lo pone para que fuera visible y dice, favor de no disparar sobre el pianista. Me pareció que esa escena, que es lo único que se conserva de Revueltas como imagen móvil, era, y lo importante de la película y lo importante del momento era suficientemente importante como para yo llamarle de ese modo al libro, y esa fue la razón de ese título. Ese era, digamos, uno de los aspectos, pero el aspecto verdaderamente problemático, a mi juicio, es el de pensar en una biografía, cómo se hace una biografía, ¿no? Eh, es un gran tema el de la biografía, es un género literario en cierta forma, pero también es un género histórico en cierta otra forma, eh, y tiene muchos vericuetos y circunstancias alrededor de una biografía. Hay culturas que son, digamos, muy adictas a escribir biografías. Por ejemplo, la literatura inglesa está llena de biografías, pero la literatura española no tanto. Y lo mismo pasa cuando uno ve este género desde la historia. A veces coincide el género histórico con el género literario en una biografía. Esa fue un poco mi intención, hacer que estuviera el proyecto en las dos fronteras. El problema primero, a mi juicio, de la biografía es que los datos que uno logra reunir de un autor, por muy cuantiosos que sean, pues son datos que solo cubren algunos aspectos limitados de la vida del autor que uno debe biografiar. Y esos elementos deben servir para pensar, para deducir, para inducir, para reflexionar sobre las cosas que pasan en la vida de ese autor. En el caso de Revueltas, realmente sigue habiendo, hubo pocos materiales que seguir. Por ejemplo, es muy emocionante pensar en hablar con Eugenia Revueltas sobre su padre, pero pues cuando murió su padre, Eugenia tenía 5 o 6 años, era muy pequeña, entonces apenas tiene un recuerdo de él. Era muy difícil tener contacto con alguien que realmente lo hubiese conocido de cerca, o quizá de lejos, pero que lo hubiese conocido. Murió en el año 1940, a los 40, escasísimos 40 años de edad. Es interesante ver que empezó a escribir música, digamos, de algún modo en los años 20, pero todavía como si fuese una afición secundaria. Él era fundamentalmente violinista, luego se interesó por la dirección orquestal también, pero pues su primera obra que intenta cosas ya muy serias es hacia el 28 o 29. Pero en el 30, digamos, aparecen las primeras obras donde ya vemos la decisión de Silvestre Revueltas de ser un compositor en toda la extensión de la palabra.
Entonces, ese prodigio que es Revueltas ocurre entre 1930 y 1940. En apenas 10 años escribe todas las maravillas que hoy lo identifican. Es una obra breve, por mucho que haya escrito en 10 años no da para, para mucho más, pero además era una obra interrumpida por muchas circunstancias. Y el que sea breve tampoco, eh, digamos, hace perder nada, porque creo que gran parte de lo mejor que tiene el arte mexicano es breve. Pensemos en Juan Rulfo, autor de dos brevísimos libros, o de Ramón López Velarde, que por ahí anda la cosa también con unos pocos eh, libros fundamentales, pero ahí lo interesante es que en esas obras, pocas obras, de pocas páginas, hay cosas fundamentales. Es el caso pues, de Revueltas, aunque cuando murió en 1940, hay que ver, es el final del periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas, eh, se había consolidado el movimiento nacionalista justo en esa década y justo por el trabajo de Revueltas de Carlos Chávez y de otros compositores, muchos que fueron discípulos de ellos, pero bueno, también los maestros, Manuel M. Ponce, por ejemplo, o Candelario Huízar y bueno, muchos otros. Es la época también de consolidación de la canción ranchera con Chucho Monje y con pues, el cine, esa visión de lo mexicano que también construye el cine, ese nacionalismo del cine que es fundamental. Y muere en el 40, pero todavía no se pensaba realmente en una especie de, digamos, contundencia nacionalista en la música, a pesar de que se hablaba de eso, se reflexionaba sobre eso, pero creo que se hace oficial y definitivo el sentido del nacionalismo musical en el año 41, ya un año después de la muerte de Revuelta, cuando se presenta en Nueva York una exposición de arte mexicano, la primer gran exposición de arte mexicano desde la época prehispánica, y pues fue un fenómeno del arte contemporáneo, del arte moderno en Nueva York, que ligaba lo más radical de la vanguardia con lo más añejo de las culturas mexicanas. Pero en ese contexto se presenta un concierto que dirige Carlos Chávez con la Orquesta Sinfónica de México que reúne por vez primera ciertas obras. Una de ellas es el guapango, otra de ellas sones de mariachi, una más, la Sinfonía India de Carlos Chávez y, por supuesto, se incluye ahí Sensemayá de Silvestre Revueltas. Ahí queda, digamos, ordenado, consolidado ese movimiento. Sin embargo, yo creo que cuando murió Silvestre Revueltas en el 40, realmente era muy difícil que alguien pudiera pensar cuál era su verdadera importancia. Todos sus contemporáneos, sus alumnos, eh, sus oyentes, lo consideraban un compositor importante, pero eh, ¿qué era un compositor importante? Era alguien que tenía qué papel entre la música de dónde. Era ambiguo y como estuvo muy asociado además el que Revueltas tuviera, digamos, lecturas múltiples de sus contemporáneos. Por ejemplo, una de esas lecturas es que era evidentemente un comunista de la Tercera Internacional, convencido, completamente comprometido con un verdadero sentido social, y ese era un Revueltas. Entonces, eso pues le quitaba
digamos, esa aura de cosa especial para convertirlo en alguien que estaba peleando por causas sociales, alguien que estaba discutiendo cosas que era finalmente, pues, ¿cómo diría? Un marginal, un comunista como José, como, 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 como los amigos de Revueltas más cercanos en ese momento. Pero también hay la circunstancia del alcoholismo de Revueltas. Revueltas, eh, pues, de hecho, fallece por el alcohol, y eso hacía que hubiera como dos bandos, uno de grandes admiradores, sintiendo que era un ímpetu dionisiaco el que lo llevaba a ser un gran creador y que el alcohol era parte de esa fuerza que tenía para crear, y otros que consideraban que así, para decirlo con claridad, era un pobre diablo porque pues, se perdía en el alcohol cada cierto tiempo, ¿no? De hecho, uno de los testimonios escritos de Revueltas, que son de los testimonios más importantes para trazar su vida, es el diario que él escribió en un hospital psiquiátrico cuando estaba internado para reponerse de alguna crisis alcohólica. Eh, lo que describe él ahí es verdaderamente yo creo que es uno de los grandes libros de la literatura mexicana escritos por un músico. Entonces, ante alguien que tenía estas características, era difícil entender qué tan grande era Revuelta. Pero además se había publicado prácticamente nada de su música. Se habían estrenado las obras, pero en conciertos, digamos, no siempre muy importantes. Tenía algunos éxitos notables ya, como la música para la película Redes, que fue muy importante y que que le costó su amistad con Carlos Chávez, unas circunstancias muy especiales. Hizo un gran trabajo. Eh, y tenía algunos otros éxitos notables, pero nada que permitiera realmente pensar en la dimensión musical que tenía su obra. En la década de los 40, pues hay por ahí algunos conciertos adicionales. Una de las cosas importantes y quizá prometedoras es que se graba Sensenayá, dirigido ni más ni menos que por Leopold Stokowski, que eso era una señal. Stokowski era uno de los grandes directores del momento, famoso por muchas razones, entre ellas por ser el director ni más ni menos que de Fantasía de Walt Disney. Pues allí había dirigido a Stravinsky, en fin, era un gran director, y graba a Silvestre Revueltas. Eso es muy importante, pero pues no pasa tampoco gran cosa. En los años 50, Rosaura hace un contrato con una casa editorial en Estados Unidos, y es que se empieza a publicar su música. Yo creo que es fundamental ese proceso, porque hizo poco a poco disponible una porción de las obras de Revueltas, al menos las obras, digamos, más emblemáticas. Tuvieron, o que se convirtieron en emblemáticas porque fueron las primeras en ser publicadas por alguna circunstancia. Eh, Mucho de lo que pasa con los compositores también tiene que ver con la historia de sus intérpretes. Eh, los compositores son hechura de sus intérpretes en muchos sentidos. Al llegar a los 60, todavía había grandes descubrimientos como la música de la Noche de los Mayas, que recupera eh, eh, un conjunto de autores, donde los que participaba Hernández Moncada, otro compositor, Eduardo Hernández Moncada, para recuperar la música de la película de La Noche de los Mayas. Y entonces agrega una obra que nadie pensó que existía en ese mundo. Pero en las décadas que siguen, aparecen a cuentagotas algunas cosas más, empiezan a descubrirse obras, empieza
a crecer la importancia de Revueltas, que eso es muy importante. De este punto, de este grado cero de la valoración de Revueltas que había en el momento de su muerte, hay un permanente ascenso que no se ha detenido hasta el día de hoy. Eh, y cada vez hay más partidarios de, eh, de su música. Hubo ahí una gran discusión con Carlos Chávez, que le sobrevivió como medio siglo, y hay los apasionados de considerar a Chávez casi el asesino de Revueltas, o el que lo marginó al menos de cualquier posibilidad, y y se tejen muchas historias. En mi libro yo trazo una, pues una breve historia de esa relación, tratando de juntar las cosas con la mayor claridad y objetividad, porque el hecho de que Revuelta sea un gran compositor no implica que Carlos Chávez no lo sea. Es otro gigante, sin duda, que muere en el 78. A partir del 78 eh, pasan muchas cosas porque, digamos, esos dos grandes compositores, fundadores en muchos sentidos del México moderno, del México nacionalista, eh, del cual se burlaban los dos y el cual abandonaron los dos en muchos sentidos, no eran, digamos, defensores ideológicos de un proyecto nacionalista eh, como tal. Eh, en los años 80 se forma el Cuarteto Latinoamericano y entre los múltiples proyectos que tiene, uno de ellos es rescatar los cuartetos de Silvestre Revueltas y logran grabar ya en los 90 la, 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 un disco con los 4 cuartetos de Silvestre Revueltas y entonces pues parece que la cosa adquiere una dimensión distinta. Eh, a eso hay que agregar las grabaciones que hizo con una solvencia impresionante Eduardo Mata y la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que fueron grabaciones pioneras en muchos sentidos. Por supuesto, sin quitarle méritos a otras históricas. No estoy tratando de tejer la historia de las interpretaciones. El maestro Herrera de la Fuente con la Sinfónica Nacional hizo cosas maravillosas, pero todos se fueron sumando hasta que de pronto había un corpus de música grabada de Revueltas que nos ponía realmente frente a un compositor de una dimensión enorme. Y lo importante de un compositor, de la obra verdadera de un compositor, es que empiece a ser buscada por los intérpretes sin ningún otro interés que el de tocar esa música. Y eso empieza a ocurrir de muchas maneras. Eh, una de las últimas grandes versiones de Revueltas, a mi juicio, quizá uno de los grandes monumentos revueltianos, es otra vez el Sensemaya de Dudamel con la orquesta Simón Bolívar, ¿no? Yo la primera vez que escuché esta obra, estaba así como digamos, completamente desconcertado porque de pronto oía ciertos diálogos de los trombones y toda la metalería grave de la orquesta que yo pensé que eran solamente recursos rítmicos y de pronto descubro que hay cosas ahí fantásticas que no se habían hecho tan bien en una interpretación y por lo tanto se oían de otra manera. Pero esa Pekka Salonen dirigiendo la Filarmónica de Los Ángeles también, y bueno, podría seguir sumando muchos otros intérpretes. El punto al que quiero llegar es que entre la muerte de Revueltas y el año 2020 tenemos un autor en permanente crecimiento que hoy indudablemente consideramos uno, no uno de los grandes compositores del siglo, de la música mexicana del siglo XX, sino uno de los grandes compositores del siglo XX sin distinción geográfica. Eh, es un autor cada vez más interpretado, cada vez más
oído de muchas maneras y que ya su trayectoria de grabaciones pues ya es monumental. Eh, y todo indica que seguirá creciendo. Ahí es donde el trabajo de intérpretes, el trabajo filológico eh, de publicación de partituras, que ese es uno de los proyectos que hemos estado eh, platicando con la doctora Revueltas y con el director del CENIDIM, el maestro Víctor Barrera ahora. Necesitamos una edición mexicana de Revueltas. Sería atroz pensar, por ejemplo, que Rulfo no tuviera una edición mexicana. Sería tremendo. Bueno, eso tremendo ocurre porque no tenemos una edición mexicana de Revueltas. No es cualquier cosa y creo que puede aportar mucho a ese conocimiento. Pero está la filología con la publicación de partituras, pero también con muchos estudiosos que cada vez hay en mayor número, y los ha habido desde la muerte de Revueltas, eh, pero ya de muchas otras latitudes. Ya el tema de Revueltas, además, puesto que se conocieron muchas obras, la doctora Revueltas, que tiene, digamos, el archivo Revueltas, ha hecho todo lo que está en sus manos para permitir la circulación completa de este material. Quiero decir que está en sus manos desde la muerte de Rosaura Revueltas, la hermana de Revueltas, que tuvo ese material hasta su muerte, que quedó ya entonces en manos de Eugenia. Y Rosaura era con razón, porque, en fin, conservó el archivo, pero era prácticamente inaccesible. Lo que hizo Eugenia fue cuidándolo, conservándolo, dar acceso de muchas maneras, y entonces eso ha permitido pues un renacimiento de muchos trabajos. Ha habido ahí muchos trabajos recientes muy interesantes de los últimos años, de la última década o poco más. Uno de ellos es el Canto Roto de Julio Estrada, el compositor y musicólogo, el gran maestro mexicano, que hace su homenaje a uno de sus ídolos, Silvestre Revueltas, con un libro importante que tiene menos de una década. Está también un libro muy interesante de un colega del CENIDIM, Eduardo Contreras, que hace el baile, duelo y son. Y también están los trabajos de otro gran investigador, un oboísta, investigador, intérprete, Roberto Pol, que pues también es otro revueltólogo que ha trabajado notablemente en la difusión, en la publicación de muchos materiales, en la grabación de obras inéditas, y pues todo eso nos va permitiendo tener realmente un Revueltas que se vuelve muy rico, eh, y al hacerse tan rico se vuelve también más atractivo de muchas maneras, de muchas nuevas maneras. Entonces, pues tenemos un tema ahí en crecimiento permanente que pues, será muy interesante explorar. Les quisiera, o preparé la posibilidad de leer algunos fragmentos del libro para que tengan una idea de por dónde puede ir este trabajo. Debo decir que cuando me planteé, para regresar al punto en el que inicié, cuando me planteé la posibilidad de escribir la biografía, el primer problema que yo tenía es que Revueltas es un personaje dramático en muchos sentidos, en el sentido fundamentalmente de vivir todo con una intensidad muy especial, con una intensidad dramática. Eh, entonces no puede escribirse, digamos, a mi juicio, con una especie de frialdad académica, porque pues, se traiciona, digamos, el tema, a mi juicio. El personaje se vuelve, pues, descafeinado, ¿no? Eh, en ese sentido, tuve dos grandes modelos para inspirarme en el trabajo que haría. Uno de ellos son dos biografías, evidentemente.
Una biografía es la de Flaubert, una especie de biografía que escribe Julian Barnes, el escritor inglés, que se llama El oro de Flaubert, y es un gran libro, y muchos de sus recursos técnicos, de su visión de la narrativa, me sirvieron en muchos sentidos. Pero el otro gran libro es un libro mexicano de Guillermo Sheridan sobre la vida de Ramón López Velarde, que me parece también otro gran libro en muchos sentidos y que nos dan ambos unos personajes entrañables que nos hace realmente comprender, porque uno puede tener datos ahí manejados apropiadamente, pero sin comprender realmente y sin invitar, sin jalar al lector a la posibilidad de comprender, de entrar, de hacerse amigo del autor o del personaje del que uno está escribiendo. De tal forma que, bueno, con esos dos modelos y con la convicción de que tendría que buscar algo algo que hiciera justicia a la intensidad dramática de la vida de Revueltas, pues entonces escribí. Es un libro que provocó, debo decir, también todo tipo de reacciones. Para algunos, como los provocó el de López Velarde de Sheridan, era tener demasiadas concesiones con la literatura y por lo tanto, al pensar en la literatura en sentido negativo, los críticos de este tipo de proyectos piensan que cada paso a favor de la literatura es un paso a favor de la falsificación, a favor de la ficción, que es lo mismo casi que decir de la mentira. Pero también al mismo tiempo hay los apasionados de la literatura y de pensar que justamente eso nos da la posibilidad de ir a territorios inéditos. Y bueno, pues esos riesgos son los que todo autor tiene cuando escribe, cuando escribe algo. Hay que correr esos riesgos y pues yo jugué con el riesgo de lo literario. Voy a leer un fragmento de un capítulo que se llama Ángela Acevedo. Los capítulos del libro están nombrados con el nombre de personas que conocían las revueltas, que dan su testimonio de alguna manera y que se van entretejiendo las historias entre ellos. Y pues, son voces fundamentales, por ejemplo, Carlos Pellicer, que fue un amigo muy, muy querido de Revueltas. De hecho, Revueltas escribió varias obras musicales basadas en textos de Pellicer, pero también están otros grandes personajes como Luis Cardosa y Aragón, el guatemalteco, que lo conoció, lo describe. En fin, es un gran personaje y todos esos personajes hablan, digamos, en una especie de testimonio que transita entre lo real y lo imaginario por la forma solamente, pero no por el rigor de los datos. No hay en el texto ningún dato, ninguna afirmación que permitiera pensar que hay una falsificación de la historia. Y al final incluso brindo todo una sección complementaria, un apéndice donde muestro de dónde sale cada historia, y hay la posibilidad de que un investigador, un lector curioso pueda reconstruir a partir de esto muchas lecturas y muchos recursos. Algo parecido también ejemplarmente le ocurrió a ese titánico escritor Gabriel García Márquez cuando escribe El general en su laberinto, una biografía también de los últimos días
de Simón Bolívar y le surgieron discusiones de todo tipo y él decía, fue el modo de terminar con las críticas que le hacían los más radicales historiadores bolivarianos. Les dijo, miren, si hay una sola cosa que me demuestran ustedes que es errónea, que es una falsificación, retiro mi libro de circulación. Y se acabó la discusión porque no pudieron decir eso. Yo creo que ese es el verdadero objetivo. El verdadero objetivo es que eh, a partir de la pasión literaria y de dejar que las palabras hagan su milagro, eh, también haya la precisión de la información con el rigor del historiador más académico. Bueno, pues este capítulo es de Ángela Acevedo, la viuda de Silvestre Revueltas. Dice, me decía Fuensanta. Fíjense, eso es muy bonito porque Fuensanta, como sabemos, es la Fuensanta de López Velarde. Entonces, hay allí un guiño de admiración absoluta a López Velarde por parte de Revueltas. Aunque también me decía Angelucci en las cartas. A Eugenia le decía Pichicato y a veces Visigodo. Lo conocí en el conservatorio. Yo fui su alumna cuando estudiaba canto. Él era un hombre muy cariñoso y guapo. Primero vivimos con los Contreras un tiempo. Tuvimos 3 hijas, Natalia, Eugenia y Alejandra. Natalia y Alejandra murieron antes de cumplir los 2 años de una infección intestinal. Él les compuso el renacuajo paseador. Por las noches las arrullaba con el violín. Tocaba casi siempre alguna partita de Bach. Hay un dato que se dice al paso, como si nada, que se mueren las 2 hijas de menos de 2 años. Bueno, en parte porque entonces se morían más fácilmente las personas, los niños incluidos, pero no había condiciones de medicina que tenemos décadas después, pero sobre todo eran las condiciones de pobreza y las circunstancias en las que vivían también, las que hacían que esto pasara. Era muy casero. A las 9 de la noche ya estaba en su casa, salvo en las malas épocas. Filadero de personas durante todo Sonia Verbitsky, Lupe Medina, Alfaro, o sea, Siqueiros, venía también con frecuencia, y Orozco. Cuando ocurrió lo de Trotsky, Siqueiros pasó por aquí, salía huyendo, dijo, y pasó a despedirse. Eso de Trotsky fue ni más ni menos el intento de Orozco por asesinar a Trotsky. Como saben, los comunistas de la Tercera Edad Internacional eran enemigos, a donde pertenecía Orozco, eran enemigos mortales de los comunistas de la Cuarta Internacional fundada por Trotsky, y que Trotsky había sido recibido en México con escándalo de todos. Realmente fue uno de esos grandes gestos del gobierno de Cárdenas, el haber recibido a un personaje que casi ningún país quería recibir. León Trotsky, que finalmente dramáticamente muere en México, pero que vivió unos años fabulosos aquí. Y en fin, es un gran periodo, pero Orozco hace el intento de asesinar a Trotsky y pasa huyendo por la casa de Silvestre. Silvestre se sabía de memoria todo López Velarde, leía mucho, comía de verdad y con gusto. Sus guisados favoritos eran las rajas poblanas con queso. Devoraba las cazuelas. Cuando murió mi primera hija, Silvestre estaba filmando la película Los pescados, que después se convirtió en Redes. Murieron 2 hijas, la mayor y la más chica.
La primera murió al año y 9 meses y la otra al año y 1 mes. Ya no hubo más hijos. Estaba en un ensayo y Ansermet, imagínense, el gran director Ernest Ansermet, una de las leyendas de la orquesta en el siglo XX, vivió en México en ese periodo y era amigo de Revuelta. Estaba en un ensayo y Ansermet había ido a escuchar y en medio del ensayo le dieron la noticia de la muerte de mi hija y aventó la batuta y se fue sin despedirse de nadie. Y Anser me preguntó que qué pasaba. Y cuando le explicaron, él mismo tomó la iniciativa de acompañar a Silvestre al velorio y vino con casi todos los músicos de la orquesta. José vivía a cuadra y media de nuestra casa. José de Revueltas, el hermano que era bastante menor, quizá más de 10 años menor, 15 años menor, algo así. Todos los sábados por la tarde nos reuníamos en la casa de los Kostakowski y allí toda la palomilla. Hasta Andrés Segovia pasó por ahí en alguna ocasión. A Nicolás Guillén le daba por recitar. Fue en una de esas que a Silvestre se le ocurrió hacer la música de Sensemayá. O sea, Nicolás Guillén, el gran poeta cubano, pues era amigo y llegaba ahí. Una de esas dice, hombre, pues ese Sensemayá suena bien. Conoció a Guillén y Marinello cuando vinieron al Congreso de la LEA, el que se hizo en Guadalajara. La LEA era la Liga de Escritores y Autores Revolucionarios que llegó a presidir Silvestre Revueltas en un momento, justo cuando fueron a un famosísimo viaje por España al Congreso de la LEA, que ese congreso en España, que ocurre en el 37, justo cuando asesinan ni más ni menos a otro de los enormes poetas del siglo XX, Federico García Lorca. Y entonces Silvestre escribe ese homenaje a un camarada, a un colega, pues no como una cosa, digamos, académica, artística, no. Eran unas verdaderas hondas palabras de emoción por el artista, por el camarada muerto, asesinado en condiciones terribles. Y la música lo dice, ese solo de la trompeta es devastador. Copland también nos vino a visitar en varias ocasiones. Su estudio, el estudio de Revueltas, una pequeña habitación en la que se encerraba a componer, fue siempre un ejemplo de pulcritud. Generalmente trabajaba de noche. Se metía a su estudio a las 9 en punto. Todos los vecinos guardaban silencio para no interrumpirlo y para escuchar cuando probaba algo con el violín. Toca tan bien que hasta parece que son 2 violinistas, me contó una vecina, si hasta parece cosa del diablo. Yo entendía que se referían a las partitas y sonatas de Bach, que tienen varias voces al mismo tiempo. Los Alomas se enojaron con él un tiempo porque los reprobó en la clase de violín, esa familia de músicos maravillosos que fueron también sus alumnos. Le tocaron Paganini en el examen y él les dijo, el arco está mal, a ver, tóquenme una escala. Y se sintieron como rebajados, como si Silvestre no apreciara su talento y el hecho de que estuvieran tocando algo tan difícil. Pero lo que él quería era organizar toda su técnica desde el principio. Después lo comprendieron y en efecto tuvieron siempre un gran afecto por él. Ansermet estuvo en nuestra casa muchas veces. Una vez, casi cuando acababa de llegar, dijo de Chávez, pero qué barbaridad. ¿Quién le dijo a este hombre que era director? Es muy curioso cómo se hicieron los dos bandos pro Revueltas y pro Chávez desde
desde esa época. En ese momento había una práctica que se ha perdido, no sé si para bien o para mal, pero no dirigía todo un concierto un solo director. Entonces los conciertos de la Sinfónica de México los dirigía una parte Revueltas y otra parte Chávez. Y entonces era una especie de concurso de oposición porque iban eh, los oyentes y los partidarios de uno se sentaban del lado derecho y los partidarios de otro del lado izquierdo, y entonces siempre había aplausos solo de la mitad de la sala y bueno, se hacían escándalos fantásticos en esos conciertos. Silvestre le dedicó Janitzio a Carlos Chávez. Imagínense, una de sus obras más queridas. Chávez dirigió el estreno y estaba feliz, radiante, porque sabía y sentía, como Silvestre, que era un éxito de los dos. Y es que era tonto que estuvieran peleados, siendo que fueron ellos los que empezaron a dar a conocer la música moderna, que resultó una cosa tremenda. La gente los abucheaba y entre más escándalo hacía, ellos más felices estaban. Y así sigue. Es impresionante eso que dice que la música eh, moderna, como la hacían ellos en México, fue impresionante porque uno veía las cosas más radicales de los años, hasta los años 30, y pues había estrenos de Sostakovich, lo mismo que de Copland, que de los autores que quieran poner como referencia de modernidad, estaban en la Orquesta Sinfónica de México, algo que dejó de pasar, algo que no pasa hoy, por ejemplo. Es un prodigio lo que hicieron juntos Chávez y Revueltas. Un día se preocupó por estar gordo, según él, y recurrió a las cerezas de pitolaca. Se le quitó el apetito, es cierto, pero se me puso muy grave. No hay que exagerar, me dijo cuando se compuso. Por poco me quedo más flaco que una calaca de posada. Sufría mucho del cuello cuando se ponía frac. Y así, Ángela Acevedo. Voy a leer un fragmento último. Quizá, en realidad, el último realmente, que es la novela biográfica juega con muchos recursos. Uno de ellos es pensar en géneros que se incorporan al texto. Este es un guión cinematográfico, es un texto escrito como guión cinematográfico y relata la muerte de Revuelta. Con eso termina. Es casi el final, salvo el epílogo último del libro. Y relata algo que efectivamente ocurrió y que recuperé en algunas entrevistas. Y en parte por los propios intérpretes de Revuelta. Dice, escena sin color o en sepia, calle de Moneda, en la que puede distinguirse lateralmente la fachada del viejo conservatorio, ya entrada la noche. El Conservatorio Nacional de Música estaba en el centro de la ciudad, en la calle de Moneda en ese momento. Hoy está en Mazarik, como sabemos. La cámara rehúye los interiores, quiere estar afuera. Unas pocas personas entran, silenciosas, al velorio de Silvestre Revuelta. Todo ocurre en silencio, sin ruidos ambientales. Un borracho se acerca, tambaleante, por el otro lado de la calle.
deja un bulto en el piso, del cual saca con dificultad un objeto brillante, una trompeta, que parece una discreta fuente de luz. Entona sencillamente, como algo que ha hecho muchas veces, pero al mismo tiempo como si esta vez fuera la primera, el solo fúnebre del homenaje a García Lorca. El trompetista era Isaac Calderón, atrilista de la Sinfónica, y la escena la cuenta Eduardo Hernández Moncada, matizada de tintes felinianos. Y en efecto, pasó. Está revuelta en su féretro, en la parte de arriba del conservatorio, y desde afuera este trompetista toca pues el solo fúnebre del homenaje a García Lorca. Una historia me parece muy, muy impresionante. Pero bueno, siempre el enemigo de estas cosas es el tiempo y no quisiera aburrirles. Y son las 7, así que pues voy a cortar aquí. No puedo decir que termino porque podría seguir y seguir y seguir, pero las cosas tienen un límite y suspendemos en este momento la trayectoria del libro con la idea de poder conversar un poco, poder oír sus impresiones, poder oír comentarios igual que en las sesiones anteriores, objeciones, preguntas, ampliaciones, en fin, esa conversación que ha sido muy rica en las dos sesiones anteriores. Muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos el mismo sistema. Pueden levantar la mano. Bueno, me refiero con los recursos que tiene aquí la plataforma o hacer alguna pregunta en el chat. Bueno, aquí dice Pedro Ramírez, felicidades, doctor Cortés. Jorge Díaz, muy interesante, no hay problema que prosiga. Y por favor, siga, dice. Blanca Zúñiga dice, de ninguna manera es aburrido. Sus 3 ponencias han sido maravillosas. Muchas gracias. Pues le cedemos la palabra a la maestra Ana Luisa. Adelante, Ana Lu. Ay, sí, no me puedo quedar callada. Después de escuchar todo esto que ha comentado el doctor, es increíble cómo la familia Revueltas, pues fue una familia de artistas, ¿verdad? Porque de alguna manera Fermín Revueltas fue un grandioso pintor en que toda la estructura, vamos a decir, del gobierno de Jalisco en Guadalajara está pintada por él. Y además que José Revueltas fue un maravilloso escritor y que además fue el padre de Román Revueltas, nuestro ex director de la Orquesta Sinfónica de aquí de Aguascalientes, de que Silvestre fue un extraordinario músico y Rosaura fue una maravillosa actriz y que después se convirtió en escritora. Pero bueno, solamente me queda darle las gracias al doctor por esta maravillosa exposición que ha tenido y que me ha traído a la mente también, de alguna manera, a muchos de los escritores españoles, a Federico García Lorca, sobre todo que fue como una víctima, vamos a decir, de la Guerra Civil Española y que, bueno, me ha hecho recordar muchísimo de todo lo que ha tenido que ver con nosotros que nos dedicamos a este Centro de las Artes y la Cultura
y que además, a, nunca se me va a olvidar, a Carlos Chávez, que fue el que, perdón, a Julián Carrillo, que fue el que fue el inventor del sonido 13 y que, bueno, de alguna manera cambió todo el estatus de la música, pero bueno, yo solamente me queda agradecerle infinitamente al doctor por las pláticas, por toda esta enseñanza tan enorme que nos ha impartido. Y muchísimas gracias, Carlos, a ti, a tu equipo, al doctor, sobre todo que tuviste tú la suerte de haberlo invitado. Y muchísimas gracias a todos. Me parece que se congeló la imagen del doctor Luis Jaime. ¿Sí nos escucha, maestro? Sí, les escucho bien Ah, y sí. todo perfectamente, sí. Aquí estamos. Dice Claudia Córdoba Casillas, muchas felicidades, doctor. Su conversación es sumamente interesante y enriquecedora. El doctor Anderson dice, es un gusto escucharlo. Siga, doctor. Francisco Escobedo dice, felicidades. Y pregunta, ¿en qué está basada la obra de La Noche de los Mayas de Revueltas? La noche de los mayas, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Sí, La Noche de los Mayas de Revueltas es la música de una película. Eh, Revueltas hace la música para esta película que, en fin, debo decir que no me parece una de las grandes películas, pero la música es extraordinaria. Es una música extraña incluso para Revueltas, que tiene segmentos maravillosos, aunque él no concibió una obra con esto, eran fragmentos de musicales de la película que después algunos diversos autores han hecho su propia, digamos, conjugación de esos fragmentos para hacer una obra que en realidad es la unión de muchos fragmentos de la música de la película. Y pues la historia en la que se basa, más bien la música acompaña la historia de la película. No es una historia muy emocionante de contar, pero esa película que se llama La Noche de los Mayas se puede conseguir como cualquier cosa casi hoy en internet, seguramente en YouTube o algo, para que cada quien juzgue sobre ella por completo. Pero al mismo tiempo hay muchas versiones de La Noche de los Mayas que hicieron varios autores. Una, Eduardo Hernández Moncada, otra más reciente, quizás la última que se ha hecho, es Enrique Diemeque, el exdirector de la Sinfónica Nacional, que hizo también su propia versión. Es una apuesta, finalmente, digamos, tratando de recuperar todo lo que podamos de Revueltas. Ok, dice Rocío Varela, dice, excelente charla, muchas gracias. ¿Me podría recordar cómo se llama la película en la que aparece el maestro Silvestre al piano? Así, claro, con gusto. También la pueden encontrar ahí mismo. El nombre de la película es Vámonos con Pancho Villa, que es una película fascinante porque muestra al personaje. Pancho Villa es una biografía cinematográfica y es muy interesante la historia de la película. Colabora Revueltas con ella, pero esa película es censurada en su momento. No sé si recuerdan ustedes, bueno, si sepan que la Secretaría de Gobernación tenía un órgano que veíamos todos como muy natural de censura de películas. Entonces, para que una película pudiera ser exhibida, tenía que ser autorizada por la Secretaría de Gobernación de México. Y evidentemente ya desde esa época se permitió estrenar Vámonos con Pancho Villa, pero quitándole
muchos fragmentos. Esa ley siguió vigente, no me acuerdo en qué momento, hasta finales de los 80, principios de los 90, no recuerdo muy bien la fecha. Lo que sí recuerdo es que de pronto un día la noticia fue que se liberaba el permiso, que se acababa esa comisión y por lo tanto se podían recuperar todos los pasajes, digamos, prohibidos de las películas del pasado. Y se recupera, vámonos con Pancho Villa, se pegan las secuencias donde correspondían y entonces me tocó asistir al reestreno de Vámonos con Pancho Villa y pues la curiosidad que uno tenía era ver de qué se trataba lo prohibido y en efecto hay una escena muy terrible que había estado censurada donde llega Pancho Villa, ya saben, el ícono este de Pancho Villa, eh, a una que está reclutando soldados para su ejército y llega a una loma en un cerro, en una casa, y pues llega evidentemente a algo, con más gente, llega en su caballo y sale uno de esos hombres altísimos del norte, fuerte, y como no muy convencido le dice, y pues, ¿qué pasa, no? Y dice Pancho Villa, pues, con su bigote, haciéndose así con su bigote, ¿se acuerdan? Pues vengo, necesita la patria, te necesita la revolución, vengo por ti, otra vez, o sea, ya había ido alguna vez. Dice, hombre, es que yo no puedo. ¿Cómo que no puedes, no? Es que ahora tengo dos razones para no ir. Y entonces gira la cámara y uno ve idílicamente la casita con humo saliendo de la chimenea y ve a una mujer muy guapa levantando a una bebé en el aire. Dice, tengo dos razones para no ir, ¿no? Y se baja del caballo Pancho Villa, camina, se mete a la casa, se oyen dos balazos y sale y dice, ahora ya no tienes ninguna razón. Esa era una de las escenas eh, censuradas, y fueron censuradas yo creo que pues, no solo por violentas, sino porque hacen pedazos la imagen de un héroe nacional, ¿no? ¿Cómo tenemos héroes capaces de hacer eso? Y al parecer no está lejos de la verdad, ¿no? Ese era un momento. Pero bueno, es una película, vámonos con Pancho Villa, es una gran película, como Redes, que tienen muchas cosas cinematográficamente muy interesantes. Creo yo, a diferencia de eh, La Noche de los Mayas, que cinematográficamente me parece débil, y ahí vale la pena traerse la música y hacer algo con ella simplemente. También trabajó en la musicalización de otras películas, como una de las primeras películas de Cantinflas, al menos, ¿no? Ese trabajo de Silvestre Revueltas y el cine es muy valioso. Hablé de un libro de un colega del CENIDIM, el Baile, Duelo, Son, que es el subtítulo justamente de una obra de Revuelta. Habla de todas las historias del cine. Eduardo Contreras es el autor. Muy recomendable para entrar en este tema de las películas. Ok, pregunta Regina Berni. Dice, gracias por su ponencia. ¿Cuánto tiempo le tomó recopilar todos los testimonios de su libro? Sí, esa es una muy buena pregunta. Quizá trabajé una década en eso, desde hablar con la familia Saloma, con Rosaura Revueltas, que entonces vivía en Cuernavaca, yo vivía en la Ciudad de México, iba cuando menos una vez a la semana a pasar el día con ella para hablar de Revueltas, y me mostraba documentos y más con Rosaura, de ver pues, personas, de ver archivos. Luego con la doctora Revueltas y poder empezar a tener copias de materiales insólitos, como las distintas versiones de Sensemayá, como las primeras obras de Revueltas, las obras juveniles de Revueltas, obras
que en algún momento uno no sospechaba, como el afilador y demás. En total, como unos 10 años, llenos de pues, muchas sorpresas, cosas sumamente interesantes, buscando a los grandes amigos de Revueltas también, los María Izquierdo, en fin, los pintores, era muy cercano a los pintores, muy cercano a los escritores. 10 años, en resumen, más o menos. Hay otra pregunta aquí que es de Francisco Escobedo y dice, ¿qué relación hay entre la Revolución Mexicana y el nacionalismo musical? Sí, esta también es muy buena pregunta y yo creo que esa pregunta ha buscado distintas respuestas en la segunda mitad del siglo XX y en los inicios del XXI. Porque la revolución, digamos, todos sabemos que empieza de algún modo con el triunfo de Madero, pero luego ya no sabemos muy bien cuándo termina, porque se vuelve revolución hecha institución en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces parecía que la revolución se continúa en forma de partido. Entonces es difícil decir, ¿y cuándo termina la revolución? Si uno ve cuándo se consiguen los objetivos de la revolución, se vuelve discutible el asunto, resbaloso, pero si uno piensa cuando se mueren los grandes héroes de la revolución, pues quiénes son los grandes héroes, por qué, se vuelve incluso un tema de debates muy violentos e irracionales. Entonces, no sabe uno cuándo termina la revolución realmente. Pero puede uno decir más o menos cuándo empieza el nacionalismo. Y yo diría que el nacionalismo tiene como dos nacimientos a nivel, digamos, estético, y al hacerse un proceso estético, le da una identidad al movimiento revolucionario que no tenía, como si el arte le otorgara una legitimidad nueva y un simbolismo que no tenía y una emocionalidad que le da sentido. Y ese primer paso creo que no es de la música, sino del muralismo. Y empieza con ese otro gran personaje que es don José Vasconcelos, invitando a los que todavía no eran los grandes muralistas, porque apenas los estaba invitando a pintar murales, y que dan un sesgo distinto porque empieza a haber de entrada algo que no había ocurrido, que es una reflexión sobre la historia del pasado nacional, que hoy nos parece normal hacerlo, pero no siempre ha sido algo frecuente. Esto nos permitió ver en un mural una reflexión sobre la historia de la cultura mexicana vista con orgullo y como una denuncia de sus atrocidades también. Entonces, el muralismo creo que es un primer paso, y el segundo paso lo dan, yo creo que juntos, la música y el cine. Todo el cine de los años 30, en el que surge una visión de lo mexicano, al que mucho tiene que ver un cineasta ruso, Eisenstein, que viene y filma escenas mexicanas, y uno ve a través de la cámara de él y se ve el paisaje como nunca se había visto, y se ven posibilidades enormes que luego muchos directores mexicanos aprovechan de un modo extraordinario. Entonces el cine es una de las vías para digamos, crear ese sentido de una nación nueva. Y el otro paso lo da la música, y lo da yo creo que en dos dimensiones. Primero, ligado al cine. Y ahí no solo la música de Revueltas y varios otros autores que escriben música para cine, sino sobre todo estoy pensando en las músicas populares, en Chucho Monge, en Pedro Vargas, en Agustín Lara,
en los músicos populares que aportan también algo que se vuelve identitario de un modo fundamental. Y sobre eso llegan los otros músicos, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, eh, sus discípulos, Blas Galindo, eh, Pablo Moncayo, José Pablo Moncayo, Miguel Bernal Jiménez, Candelario Guízar, Rolón, en fin, Manuel M. Ponce, que era sin duda el maestro, el decano, sin duda, de los compositores en ese momento, y que había sido incluso quizá el primero, quizá el mérito musical de aglutinar lo identitario mexicano. El primer paso lo da desde el año 1912 o 13 el maestro Ponce, que empieza a explorar las canciones mexicanas del siglo XIX. En fin, entonces, ¿cuál es la relación? Todo esto para tratar de responder la pregunta. ¿Cuál es la relación entre la Revolución Mexicana y el nacionalismo musical? Yo diría que el nacionalismo musical le da a la Revolución Mexicana algo que le faltaba, le da un simbolismo, le da una identidad emocional, ¿no? Le da eso que, pues, si uno dice ¿qué es una nación? Es algo muy abstracto. Si uno dice, mira, es la bandera de la nación, es fantástico, pero sigue siendo algo muy abstracto. Pero si uno oye el guapango de Moncayo, no hay duda de las fibras subjetivas, profundas, existenciales que eso mueve, y entonces adquiere la Revolución Mexicana una dimensión simbólica que no tenía antes. Yo creo que esa es la función del nacionalismo. Que el nacionalismo en realidad es más breve, a mi juicio, su plena vigencia es más breve de lo que parece. Se da a finales de los 20, todos los 30 y quizá un poco de los 40 y se acabó. De hecho, Revuelta mismo se burlaba un poco de la idea nacionalista. Revueltas, hay que ver que siendo comunista de la Tercera Internacional, aunque no era tan dogmático como para odiar a Trotsky, creo que por fortuna, yo soy admirador de Trotsky, entonces tengo ese conflicto, pero Revueltas Silvestre no era ni José, a diferencia de Siqueiros, que era feroz con la idea trotskista. Pero al pensar de este modo Revueltas en realidad era un internacionalista, era alguien que pensaba que el nacionalismo político era una de las formas de la opresión, por lo tanto no podía ser nacionalista en un sentido político. Y la idea de contribuir a un movimiento nacionalista le parecía horrenda y nunca dice algo muy preciso al respecto, pero se burla, y eso sí hay testimonios escritos de él, de eso, incluso en sus obras, ¿no? Este es como un manual, ahí les va Janitzio, que es como un manual para turistas, algo, no dice exactamente eso, pero algo parecido, que es, digamos, un modo de burlarse de la idea nacionalista. Revuelta siendo fundador, yo creo que un poco a pesar suyo, un poco sin pensarlo, sin quererlo, de una idea nacionalista, es al mismo tiempo uno de sus primeros críticos. Pero además es un nacionalismo muy curioso de Revueltas, porque lo mismo uno piensa en Janitzio, donde trabaja, donde hay la cierta relación con un son purépecha, pero hay muchos otros encuentros con otras culturas musicales mexicanas, pero si uno ve Sensemayá, es el mundo mágico, negroide, caribeño, que tiene su magia propia y que ya no entra tan claramente en el sentido de lo nacional en cuanto a sus formulaciones más academicistas. Y además tiene muchas otras obras como Planos, que son completamente abstractas y de una búsqueda vanguardista autónoma por completo, ¿no? Pero en fin, Chávez también termina su periodo nacionalista pasando los años 40 y
nunca el resto de su vida vuelve a hacer un trabajo nacionalista propiamente. Hace cosas de la mayor radicalidad más adelante, experimentales, hace sinfonías, hace, en fin, eh, búsquedas tímbricas asombrosas. Pero en este momento, en el periodo exacto del cardenismo, el movimiento nacionalista, que está acompañado en la literatura también, con libros maravillosos como el de Cartucho, de Nelly Campobello, o como, en fin, es una confluencia de la literatura, las artes, en general las artes visuales, las artes plásticas, el cine, la música popular. Hay que decir también algo que a menudo se pierde de vista, y es que esto de escuchar esta música que crea un sentido nacional está ligado también al inicio del cine, que las primeras estaciones son de finales de los 20 y empiezan a tener una vigencia clara en los años 30 justamente, y que en ese periodo pues esta música se escucha en los radios, se divulga de ese modo. No es algo que haya que ir necesariamente a escuchar a una sala de conciertos o a una cantina, se escucha en las casas, en los radios. Tan es así que una de las obras de Revuelta se llama Ocho por radio, y le puso así porque eran 8 intérpretes que iban a estrenar la obra en una estación de radio justamente, ¿no? Entonces, bueno, para resumir otra vez, lo que hizo el nacionalismo fue darle una identidad simbólica a la revolución. Dice Julio Vázquez, magnífica exposición, doctor Cortés. La OSA grabó 2 discos de la obra de Silvestre Revueltas. Claro, sí, muy buen trabajo ese, sin duda, sí. Hay una pregunta de Regina Berni que dice, ¿cuáles son las obras que más le han marcado de Revueltas? Ay, es una pregunta difícil. Sin duda, una obra, y creo que la muestra está en que la he mencionado varias veces hoy, es Ensemayá, porque pienso que es una gran obra, no solo de México, sino de la identidad latinoamericana. Está ligada al poema de Nicolás Guillén, pero no solo por el poema, sino por lo que genera realmente, abre a muchos mundos que no son solo el mundo, digamos, de la América indígena, sino también del África negra, que tienen un punto de encuentro en ese periodo de varios siglos, y que encuentra Revueltas de un modo que une, digamos, la idea americana con plenitud y de la manera más plural. Pero además esa obra, que dura escasos 8 minutos, algo así, pues es un prodigio de técnica de composición, de uso de la orquesta, de recursos armónicos. Es una obra fantástica, y es quizá la obra que más trabajo le costó a Revueltas. Es muy bonito, y aquí hay una historia que me emociona mucho contar, y es que eh, en mis búsquedas librescas por el centro de la Ciudad de México, en las librerías de viejo que hay allí alrededor del Zócalo, encontré muchas cosas en las aventuras de viaje, pero en una de ellas, como siempre, uno encontraba libros, pero también papeles, libretas, cosas a veces sin sentido, y de pronto encontré una pequeña libreta que era una libreta que, digamos, ocupa como la mitad de un libro de tamaño normal. O sea, es una libreta pequeña,
Y me llamó la atención porque decía, con lápiz, en donde ponía nombre, decía Sensemaya. La tengo en mis manos, la abro, y en efecto era papel pautado, y estaban unas notas ahí, y evidentemente sin dar señales de que yo empecé a sospechar que era un tesoro, pues la compro con otros papeles y llego a mi casa a ver si era el tesoro que yo estaba sospechando y que me parecía imposible, o si era una cosa sin importancia. Y me tardo en ir descubriendo, para empezar, reconozco la grafía de Revueltas y me doy cuenta que es el primer cuaderno de apuntes de Sensemayá. Y ahí está trazado. La Sensemayá está escrito en 7 octavos y encontrar ese compás es maravilloso, ya que empieza en 7 octavos. Es de entrada así como realmente como con la batuta del director, es como una batuta de un mago que genera un mundo extraordinario. Y entonces parece como muy natural, hombre, llegó al 7 octavos, qué bonita idea que se le ocurrió el 7 octavos, ¿no? En este cuaderno se va viendo como el 2 cuartos más X compás, se ve todo el proceso de Revueltas para que poco a poco va a encontrar apropiadamente el compás de Sensemayá, pero también sus recursos armónicos, motivos que van a servir para la obra. Pero después de ese pequeño cuaderno, existe otra versión que me hizo conocer la doctora Revueltas y que Roberto Koch trabajó mucho con ella, incluso la grabó, que es eh, la versión de Sensemayá para orquesta de cuerdas. O sea, Revueltas la trabajó como orquesta de cuerdas y solo después de ese largo, lento, complejo proceso empezó a escribir Sensemayá, digamos, en su versión definitiva. Entonces no es una obra maestra eh, que haya sido generada sin esfuerzo. Tenemos los testimonios de un proceso muy largo de Revueltas y además es interesante porque muchos decían, hombre, es que es genial, se sienta, escribe y como es un genio, pues le sale bien. Lástima que sea borracho, ¿no? Es decir, en esa visión de Revueltas no hay el reconocimiento de un mundo intelectual profundo, lento, hondo de trabajo, muy laborioso, y estos materiales diversos de Sensemayá permiten, sin duda, entender un Revueltas distinto. Nadie después de ver esto puede hablar de la obra de Revueltas como una obra improvisada, hecha porque el señor tenía un gran genio. Sí tenía un gran genio, sin duda, pero trabajaba de un modo sistemático y con una claridad en su reflexión musical pasmosa. Pues bueno, quizá voy a permitirme citar 3 obras. Sensemayá es una. Quizá otra que yo seleccionaría en este esquema sería Planos, porque es la obra más abstracta de Revueltas, la obra que tiene un acorde, es con orquesta y piano, y ese mundo es el mundo ya de una música del futuro, de música de Messiaen, mesiánica por Messiaen. eh, Maravillosa. Planos quizá la pondría, pero otra obra fundamental es el Cuarteto de Cuerdas, Música de Feria, y bueno, por mencionar solo algunas de las más importantes. Eh, Sin duda quizá habría que mencionar una más, que es un conjunto de obras que son las 5 canciones para niños y 2 canciones tonta, que tienen varias de ellas textos de Federico García Lorca. Esas canciones son absolutamente maravillosas, extraordinarias, y las escribió, también es bonito verlo, para piano y voz, y luego hay una orquestación de él mismo, que es un prodigio de orquestación también. Esas canciones, son 7 pequeñas canciones, eh, fantásticas. Así, Entonces es una obra para voz, un cuarteto de cuerdas y 2 obras para orquesta, como mi respuesta a esa pregunta, pero el total de la obra de Revueltas es fascinante. No, en esos 10 años no tiene obra de desperdicio.
Ok, pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Si no, pues bueno, no me queda más que agradecer profundamente al doctor Luis Jaime Cortés pues, por compartir con nosotros estos días, pues un poco de su conocimiento, de su experiencia, a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, quisiera ceder la palabra antes de hacer el acto protocolario de, bueno, entregar o al menos leer la constancia que le otorga el Centro de las Artes y la Cultura al doctor Luis Jaime por impartir la cátedra Alfonso Moreno en este año 2020. Me gustaría ceder la palabra a la decana del centro y también pues me gustaría que todos pudiéramos encender nuestras cámaras por, pues ya simplemente como para, pues digo, para que nos podamos ver y sea hacer un poco más especial pues este acontecimiento que termina en esta ocasión, ¿verdad? Del año 2020, pero que seguirá ocurriendo, espero, a lo largo de los años y que desde luego, pues ojalá que esta sea la primera colaboración de muchas que podamos tener con el doctor Luis Jaime Cortés, porque creo que, pues al menos como músico y como persona, yo puedo decir que yo lo admiro su trabajo, lo que ha hecho, ha logrado como, pues no solo como músico, sino también como pedagogo, también como gestor. Entonces creo que, bueno, puede ser muy interesante que este sea el inicio pues de muchas otras colaboraciones que se tengan con el Departamento de Música, con la licenciatura en Música de nuestra querida Casa de Estudios. Sin más, pues cedo la palabra a la decana del centro y continuamos pues ya simplemente para clausurar esta cátedra Alfonso Moreno 2020. Adelante, maestra Ana Luisa. Muchísimas gracias, Carlos. Pero no me queda nada más que decir que muchísimas felicidades y muchísimas gracias al doctor Luis Jaime Cortés, porque usted ha sido una persona que ha unido todas las licenciaturas de nuestro centro. Por todo lo que usted ha hablado y sobre todo centrado en la familia Revueltas, en que la familia Revueltas pues tuvo que ver con todas las artes, vamos a decir. De alguna manera, José Revueltas, que fue un escritor, Silvestre, que fue el músico, Rosaura, que fue actriz y después escritora, y Fermín, que fue pintor. Entonces, es una maravilla que lo hayamos escuchado y que además aprendí mucho de lo que pues yo en algún momento no sabía y que mencionó también a muchos de los personajes históricos y literarios y sobre todo que, bueno, como que conjuntó de alguna manera a todo lo que es nuestro centro. Nosotros hubiéramos querido verdaderamente que, bueno, que hubieran podido asistir miles de personas porque fue interesantísima su aportación y lo único que tengo que decirles es muchísimas gracias y ojalá y que en un futuro próximo podamos tener la oportunidad de podernos ver, pero ya personalmente, no por medio de una pantalla, y que pudiera venir aquí con nosotros. Y les agradezco muchísimo a mis colegas, compañeros de la licenciatura en música, a nuestros alumnos queridos, que es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, a nuestros apoyos administrativos y de cualquier manera, doctor, esta es su casa. Le agradecemos infinitamente todo esto y
esperemos que en algún momento no muy lejano podamos tenerlo aquí personalmente. Muchísimas gracias porque fue un grandísimo aprendizaje lo que usted nos acaba de dar acerca de la familia Revueltas, artistas. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Topete. Es realmente muy emocionante para mí haber participado. Muchas gracias a Carlos. Le tengo un gran aprecio desde que le conocí y hemos tenido oportunidad de recordar muchos momentos de coincidencias pasadas. Me emociona mucho este contacto con ustedes. Les felicito por lo que están haciendo. Cuenten conmigo para colaborar en todo lo que sea sumar buenas energías a los proyectos que tienen en las manos. Y pues ha sido un gran honor para mí el ser parte de esta cátedra por lo que representa, por los colegas que me han precedido en ella, por ustedes, por el equipo de maestros y de jóvenes que nos escuchan, que participan con sus comentarios y con sus preguntas. Muchísimas gracias y también con mucho gusto espero poderles ver en un momento no lejano. Esperamos que estos días aciagos terminen pronto. Muchísimas gracias.